una conjunción muy especial que se nos brinda en este mes de octubre, puertas a estar celebrando también la entrada del sol ahora en la temporada Escorpio, y esto tiene que ver con Mercurio y tiene que ver mucho con un punto matemático que nos gusta demasiado en la astrología y se llama Lilith, la famosa y la tan empoderada y tan temida Lilith, o también conocida como la luna negra. Es un aspecto astrológico que más que ser un planeta o más que referirnos a un punto, digamos, gráfico o físico, lo que nos está mostrando es un punto de la vida o una zona de nuestra vida donde a veces no somos tan conscientes, y si la tenemos consciente o nosotros queremos hacerla evidente frente a los demás, pues tiene esa connotación de no ser muy bien recibida. Entonces, especialmente hoy jueves tenemos una conjunción que nos invita a reflexionar acerca de ese punto escondido, acerca de esa luna negra, acerca de esa famosa Lilith, la tan temida Lilith en la astrología. Se conoce como la luna negra, y esta conjunción que tenemos con Mercurio hace que Lilith cobre mayor protagonismo, hace que por lo menos se evidencie un poco más en nuestra vida y que nosotros la tengamos más clara, o por lo menos le demos forma y le demos palabra. Mercurio es un planeta que se encarga de acomodarse para sacar. La función mercurial siempre va a ser externar, comunicar y servir de puente para dar a conocer algo que estamos sintiendo o algo que nos está pasando. Ya habíamos hecho un programa 2 semanas atrás acerca de Mercurio en el signo de Escorpio, pero hoy estamos celebrando una conjunción y estas conjunciones tienden a ser muy ocultas. Mercurio es muy evidente. Escorpio es una zona que no conocemos mucho. Y Lilith o la famosa luna negra, cuando esto ocurre, pues se da como esa apertura o nosotros sentimos esa fuerza para poder decir las palabras, para poder colocar palabras en sentimientos, emociones o guardados, muy, muy guardados, que por lo general nos cuesta decirlo o aceptarlo. Hoy jueves 23 de octubre, esta conjunción nos invita a eso, a que podamos conectar también con esa parte oculta o esa parte poco visitada por nosotros. Digamos que no es tan, el contexto de oculto no es porque sea algo malo, algo negativo, sino que no es tan fácil determinar esos puntos en nuestra vida. Mercurio siempre observa. Mercurio es el planeta que nos ayuda a transformar y a transmutar la información y a conectarla, a decirle al otro lo que yo estoy sintiendo. Y ese punto matemático todos lo tenemos. Recuerden que Lilith, a diferencia de la luna convencional o de la luna blanca, este nombre de luna negra evoca a las emociones ocultas, a las emociones viscerales, a las emociones que no son tan fácil muchas veces incluso de aceptar por nosotros mismos. A veces no es tanto que Lilith sea lo negativo, sino que le corresponde mostrar o revelar esos puntos matemáticos donde no son tan agradables o donde no se siente tan cómoda la energía. Entonces, dicho lo anterior, después de tener todo este auge que vamos a tener a partir de hoy, vale la pena mirar y hacerle como el rastreo a ver hasta dónde este punto matemático está haciendo de las suyas. ¿Qué podemos esperar en esta conjunción entre Mercurio y entre Lilith? Palabras que por lo general no hemos dicho. Yo creo que esta parte de palabras que a veces no se dicen o lo que a veces nosotros no comunicamos y lo vamos guardando y lo vamos teniendo ahí, lo vamos como haciendo todo ese auge de yo lo voy a guardar, lo voy a tener acá reservado para mí o que nadie se entere. Por eso los famosos secretos o los famosos espías o las famosas historias que nosotros no hemos contado o que las hemos tenido guardaditas de manera Lilith o de manera luna negra para nosotros o reservada, pues esta es una época para empezar a darle más auge y empezar a sacar a través de la palabra todos aquellos componentes que nos permiten generar ese punto matemático de conversación o ese punto exacto de decirle al otro qué es lo que estamos sintiendo. ¿Han escuchado esta frase o han escuchado esta palabra de tengo que decirte algo que nunca te lo he contado?
Algo que nunca le he contado a nadie. Los secretos, ese es el punto más claro. Los secretos, aquellos secretos que por lo general no se le van ventilando, no se van mirando a quién, sino que es muy selectivo cuando le cuento algo a alguien, algo muy profundo o algo muy privado. ¿Qué podemos esperar de esta conjunción Lilith? Es un gran momento en la vida de cada uno de nosotros para poder relacionarnos con aquellas partes oscuras o que comúnmente nosotros denominamos en la astrología o a través de la psicología como sombras. Lilith es especialista en mostrar aquella sombra o partes negras oscuras que por lo general nos cuesta trabajo enfrentar. A veces porque ni nosotros mismos queremos aceptar eso que hay en nosotros. Puede llegar a ser molesto, puede llegar a ser incómodo, o la famosa frase de verdades que duelen, verdades que hieren, verdades que a veces necesitamos decirlas, contarlas. Entonces, este tránsito se pone mucho más activo cuando estamos viviendo toda esta tensión y cuando nosotros estamos más al descubierto. Todos tenemos en nuestra carta natal a Mercurio y todos tenemos en nuestra carta natal este punto matemático llamado Lilith. Son dos cosas que vamos a tener siempre muy marcadas, solo que no lo vamos a tener como el día de hoy, jueves 23 de octubre, que es una conjunción y esto se está dando a 23 grados en el signo de Escorpio. Ahora voy a compartir la carta para que entre todos podamos darle un poco más de forma a esto que estamos acá. A ver si por aquí, en este caso, tengo, si alguien me está escuchando en YouTube, a ver, ¿cómo están los de YouTube? Por aquí un saludo, está Carolina, está Trinidad. Hola Javier, sí, por lo general yo no hago live a esta hora, pero me pareció interesante la conjunción entre Mercurio y entre Lilith. Estas combinaciones, sobre todo en el signo de Escorpio, y ahora que empieza, a partir de hoy también entra el Sol en Escorpio, empezamos a vivir toda esta zona oculta o toda esta zona que hace relación con nosotros. Entonces me quedé pensando y bueno, cuántas cosas que tiene la vida para contarnos a través de Mercurio y de Lilith. Aquellos secretos, diluir aquellos secretos, empezar a contarnos otra versión acerca de las imágenes, porque con Lilith, como es una luna, es decir, evoca partes emocionales que son ocultas o que son oscuras, pues casi siempre hay imágenes. ¿Cuáles son aquellas imágenes o aquellos retratos que yo tengo guardados en la parte occipital de mi cabeza que hacen relación a emociones, a situaciones que nosotros hemos tenido? Esa es una manera de mirar a Lilith o mirar este punto matemático, esta luna negra. Otro punto es el tema de lo que quiero, porque si Lilith es especialista en algo, es por lo general en los deseos más inconscientes, los deseos más viscerales, los deseos más escorpianos. ¿Qué podría ser un deseo escorpiano? Por ejemplo, los deseos escorpianos tienen mucho que ver con los fetiches. Los deseos escorpianos tienen mucho que ver con la manera de relacionarme a través de la carne, a través del amor, a través de la sexualidad. Por eso Lilith en Escorpio nos habla así, de manera muy, muy selectiva y nos va contando, nos va empezando a mostrar a través de Mercurio, que es la capacidad de analizar, porque no solamente Mercurio se encarga de comunicar, también nosotros con Mercurio analizamos de dónde viene esto, de dónde vienen estas sombras, de dónde vienen estos deseos, de dónde vienen estas ansias, depresiones, angustias, todo eso está relacionado también con Lilith, no solamente la parte carnal. Es como si Lilith, empecemos a describir un poquito a qué hace referencia esto de Lilith. Empecemos a darle forma que Lilith nos va contando una historia acerca de un punto que se relaciona mucho a nivel lunar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Lilith, no es que sea un planeta, un asteroide, un cometa, sino referenciamos un punto matemático parecido a de los nodos, algo parecido a lo que hacemos con los nodos, y esta parte se va formando en el apogeo de la Luna o de la órbita de lo que está haciendo la Luna. En realidad, Lilith no es que exista de manera física como, por ejemplo, si lo hace Marte o lo hace Venus o lo hace Saturno o incluso la misma luna que nosotros vemos. Es un punto matemático que se analiza a través del apogeo o el punto más lejano que podemos tener, el punto más oscuro o el punto más, digamos, separado que podemos tener en relación con la luna. Ahí es donde nosotros vamos a ver muchísimo más ejemplarizado
lo que es una Lilith en esta línea. ¿De qué se encarga este fenómeno o cuál es la pauta que más nos va a marcar una Lilith? Se encarga simplemente, única y exclusivamente de escondernos a través de la psique aquellos deseos que de manera social, religiosa o política yo no puedo exponer porque si los expongo me veo en evidencia la crítica por no cumplir unos estándares de modelo social colectivo. Eso es lo que pasa con Lilith, eso es lo que ocurre con la luna negra. Entonces, la luna negra en Escorpio nos conecta, nos lleva o nos devuelve con Mercurio. Ahorita hay mucha tensión también porque Marte está en Escorpio. Además, el Sol de manera oficial hoy jueves 23 también hace su entrada en Escorpio. Es como si esa zona íntima donde nosotros intimamos incluso con nosotros mismos, cosas que no son tan fáciles de decirnos a nosotros mismos, porque o bien sea, hay una experiencia dolorosa o hay una experiencia traumática detrás de esa Lilith o detrás de eso puede haber algo con mucho dolor del pasado, o sencillamente a veces no es algo doloroso, pero es mal visto. Queda como mal visto que yo le cuente a un amigo, queda como mal visto que yo le cuente a mi amiga o le cuente a mi pareja cuál es mi forma de sentir de manera escorpiana, cuáles son aquellos deseos a través del instinto que a mí me gustaría vivir o que simplemente los he tenido guardados. Algunos conectan con su Lilith, logran identificar esta parte en sus vidas, logran como hacer ese insight, ese clic de decir, sí, yo reconozco esta parte en mí, yo sé cuál puede llegar a ser esa Lilith. Aprovecho para saludarlos, ¿no? A todos los que últimamente se han venido inscribiendo también al canal de YouTube. Dice por acá, buenas tardes desde Tenerife, Mercurio en casa 12 y Capri Lilith. Tengo a Lilith en casa y en Libra, Plutón, Júpiter, dice alguien por acá. Saludos desde California, saludos desde Mallorca, un abrazo también hasta Mallorca. Mira, qué alegría encontrar personas por allá de Mallorca, muy bien. Javier, ¿dónde estás? Yo estoy aquí en Orlando, Florida, en la Florida, en Estados Unidos. Aquí es un poco más caliente quizá. Aprovecho para saludar Lilith, el Leo presente. ¿Qué quieres decir, Marisol? ¿Que tienes a Lilith en Leo? Dice por acá, mi Lilith en Acuario, casa 3, dice Mariela. Desde Venezuela, un abrazo hasta Venezuela también. Luna en mi revolución solar, 23 grados de Escorpio. Wow, eso está intenso, porque ahí está justamente Lilith. Si tenemos cosas secretas, cosas privadas y cosas públicas, debemos es saber qué decir. Muy bien. Debemos es saber qué decir, cosas secretas, públicas. ¿Qué tema es el de hoy? Dice Nancy, la conjunción planetaria entre Mercurio y Lilith en el signo de Escorpio. ¿Cómo van sintiendo esto? Sí, lo tengo en Leo, dice por acá, Paraguay, un abrazo. Javier, muestra la carta de hoy. Claro, vamos a mirar la carta para que ustedes hagan relación. Gracias por sus estrellas, Sandra. Está por aquí Sandra, buenas tardes desde Portugal. Bueno, comparto la carta para que entre todos empecemos a ser un poco más conscientes de esta energía, ¿les parece? Ustedes me dicen si ya pueden ver la carta y de esta manera empezar. Si ustedes ya ven la carta, me dejan saber. TikTok, buenas tardes, TikTok, feliz jueves. ¿Qué pasa con las personas de TikTok? No hay gente en TikTok hoy. Creo que no hay gente en TikTok. Buenas tardes. ¿Ustedes me dejan saber si ya están viendo la carta? Tengo a Lilith en Escorpio, dice por acá alguien en TikTok. Mauricio, hola Mauricio. Ah, sí, sí hay alguien. Danis también está por acá en TikTok. Cristina. Ok, si hay personas, si hay gente en TikTok. Muy bien. Angie, aquí, si hay alguien en Instagram que me pueda decir si está viendo la carta que estoy proyectando, lo agradezco. Si hay alguien en YouTube, saludos maestros, sí se ve perfecto, gracias. Sí se ve muy bien. Falta que alguien me diga en Instagram si alguien la puede ver.
Si la carta que estoy compartiendo, ustedes la pueden ver. Gracias, gracias, Daniele. Se ve, gracias, muy amables. Eso, se ve perfecto. Gracias, Marisol. Bueno, ahora sí, como ya estamos seguros de que esto se está viendo en los medios, pues vamos a empezar a darle más forma a esta Lilith. Vamos a empezar a darle más, a entender un poco más de qué se trata y qué es lo que nos viene a mostrar la famosa Lilith. Como les decía anteriormente, este es un punto que nos lleva a conectar más, sobre todo con ideas secretas, con temas de comunicación, con temas de lo que nosotros podemos decir. No es un aspecto negativo, tampoco es un aspecto que podamos decir que es completamente, digamos, algo como para qué preocuparse o cosas así, no. Por lo general, Lilith tiene una función en nuestra vida y esta parte me encanta de la luna negra, que aquí la podemos ver en el signo de Escorpio a 23 grados y tiene una gran capacidad. A través de Lilith nosotros podemos hacer procesos de sanación. A través de Lilith nosotros podemos también realizar procesos, en este caso internos, donde podamos tener un mecanismo de defensa emocional. Entonces, el tema con Lilith es que cuesta trabajo por los estándares o el tabú. Digamos que Lilith sí se encarga mucho de mostrar el tema de esto que estoy sintiendo, qué pensará el otro de mí, digamos el pudor. Una de las historias, una de las mitologías que nosotros encontramos de este punto matemático llamado luna negra, nos evoca a la vergüenza a la que fue sometida Lilith o a este aspecto nauseabundo donde por su manera de ver la vida o por su manera de interpretar o por su manera de conectar con las emociones más instintivas y profundas, puede llegar a ser mal visto alguien. Entonces, desde ahí, desde esa mitología, empezamos a relacionar que Lilith le corresponde reflejar o reflejarnos, más bien, experiencias que a veces nosotros mismos las rechazamos. Pueden llegar a ser, sobre todo temas tratándose de Escorpio muy íntimos, como por ejemplo la manera de intimar, la manera de conectar a través de la energía sexual, la manera en la que nosotros podemos expresar los fetiches, la manera en la que nosotros encontramos el poder, el dominio sobre el otro. Por eso una Lilith también mal ubicada en la carta puede estar referenciando un punto excesivo, egocentrismo, narcisismo, también esta parte donde a través de la energía sexual o a través de todas estas emociones ocultas y muchas veces reprimidas que tienen un contexto emocional de la infancia, porque recordemos que Lilith es un punto matemático que da referencia a la luna convencional y la luna convencional nos evoca mucho a la niñez, a todas aquellas experiencias que cuando fuimos niños adquirimos del ambiente que el mundo nos mostró, del ambiente en el que nosotros nos rodeamos en familia, con los tíos, con los hermanos y demás. Si de pronto, aquí empezamos a hacer aclaraciones puntuales acerca de esta Lilith o de la famosa luna negra, ¿no? Como para que todos estemos conectados en el tema. Si de pronto hubo abusos, si de pronto hubo situaciones tensas, si de pronto yo fui expuesto o de pronto durante la infancia vivimos experiencias de abuso, cualquiera que haya sido este tipo de abuso, a Lilith es el punto matemático de nuestra carta natal encargado de ocultar, encargado de decir aquí no pasó nada, encargado de decir hay que poner otra cara. Por eso siempre que ocurren abusos, por ejemplo, de tipo sexual con menores, la tendencia a que el menor sienta culpa o que el adulto agresor haga que el menor se sienta culpable por los hechos que pasaron, por lo que ocurrió. Entonces, Lilith es como ese banco o ese baúl donde nosotros hemos venido acumulando situaciones emocionales negras, turbulentas. Es como parte del caño y parte de la tubería de desagüe emocional donde nosotros depositamos todas esas emociones que no son fáciles incluso para nosotros mismos. O lo que podemos tratar a través de la narrativa cuando estamos de manera psicológica tocando temas de abusos o tocando temas donde fue la persona violentada. Entonces,
No necesariamente tendría que ser un tema de abuso sexual, puede ser también el acoso, puede ser también mucho el abuso a través de el abuso de los niños en distintas áreas de la vida, no solamente vulnerados en sus partes íntimas, sino también en otro tipo de crianza o en otro tipo de relación a medida que iban creciendo. Por ejemplo, niños que tuvieron o se vieron obligados en algún momento a asumir grandes responsabilidades a tempranas edades. Esto también es muy típico de Lilith que haga esto, ¿no? Conclusión es un punto que nos lleva a la reflexión que no es fácil para mí, no es fácil para nosotros trabajar esto. Casi siempre que ocurren abusos de infancia, ya sea por parte del padre, por parte de la madre, las figuras parentales que se supone deben estar a mi cuidado, se supone yo debo recibir de parte de los míos, de parte de los grandes, cuidado, protección, apoyo, y resulta que en vez de recibir eso, lo que me siento es vulnerado, abusado o tal vez mal direccionado a una forma de sentir a través de la energía sexual indiferenciada a la natural. Es decir, muchas veces hay personas que han sido abusadas en este caso, pero no se dan cuenta en el momento que están siendo abusadas, porque su agresor, el victimario en este caso, le pinta un cuadro distinto para evitar el traumatismo, no con la finalidad de cuidar la víctima, sino por el contrario, de manera vampiresca para poder camuflar sus hechos. Todo esto está evocado a la luna negra, todo esto está evocado a aquellas partes que no son fáciles de contar para mí, aunque ya se hayan superado en la edad adulta, ¿sí? Entonces esta Lili nos empieza a contar como esa historia, ¿no? Lili nos empieza como a decir que es en una realidad diferente, que hay una cosa distinta, que hay algo, aviso que no queda claro. Permítame un segundo que aquí en TikTok debería admitir contenido. Entonces, aquí hay un punto que nos hace referencia a eso, justamente, a esa parte que nos está diciendo de hasta dónde yo puedo conectar o hasta dónde yo puedo tener como más conexión con estos puntos de la vida. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Ahora, aquí ya queda más fácil. Si lo observamos, tenemos una gran conjunción. Por una parte, tenemos a Marte a 21 grados de Escorpio. Tenemos, yo creo que esto no se ve muy bien. Voy a utilizar unas flechas. Está Marte, está Lilith, está Mercurio y está la Luna normal. Fíjense las grandes diferencias que hay entre, en este caso, las grandes diferencias que nosotros podemos encontrar, a ver, si observamos acá, miren la luna normal y Lilith, ¿saben? Pues hay grandes diferencias entre la posición de la una, la posición de la otra. Aquí tenemos la luna negra a 23 grados y la luna normal a 25 grados, que es lo que está marcando. Prácticamente es lo que llamamos una conjunción. Esto es el día de hoy. Esta conjunción de lunas, esta conjunción entre Mercurio, esta conjunción con Marte, hay un gran descubrimiento en nosotros. Por eso estos días, hoy, mañana viernes, el sábado, el domingo, este fin de semana, también debemos ser muy cuidadosos porque ahora, con este movimiento astrológico, las grandes tendencias a que se dilate información importante. Marte tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros analizamos, comprendemos, divulgamos también la información o con temas muy relacionados a la psique, como por ejemplo documentación, papeles importantes, temas de banca, todo lo que nosotros podamos ver o realizar de manera cotidiana, la escritura, los mensajes, etcétera. Esta conjunción con las dos lunas ensanduchada, así como lo vemos con Marte, ahora también podemos ver que a partir de hoy el Sol hace su ingreso también de manera oficial a Escorpio. Todos estos movimientos ocultos empiezan a tener más salida. ¿Cómo poder interpretar los movimientos ocultos? Movimientos que no, claramente, nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando a través de una compra, nosotros no nos damos cuenta qué está pasando a través de
de la vida, a través de algo que nos estén diciendo. Entonces esto lo que hace es que agita dentro de nosotros también las ganas de remover situaciones del pasado, de ser muy reflexivos frente a lo que hemos venido viviendo en relaciones, o bien sea que ya caducaron, que ya pasaron, o acerca de situaciones de la vida, el cuestionamiento. Recuerden que Mercurio tiene una función en nuestra vida y es el cuestionamiento. A Mercurio es el planeta que le corresponde cuestionar. Yo voy a mirar por aquí a ver si ustedes tienen algo parecido o se relacionan con esto. Dice por acá, podríamos decir que Lilith es una herida que debemos trabajar. Más que una herida, no es tanto una herida, no. Si vamos a hablar de heridas, está Quirón. Lilith, más que ser una herida, le corresponde mostrar, esconder aquellas experiencias de las conclusiones o las imágenes que nosotros tenemos, pero que al mismo tiempo se relaciona mucho con la biología, con lo humano. Ejemplo, ¿cómo se puede interpretar Lilith? ¿Cuáles son mis fetiches? O sea, mis fetiches no necesariamente los fetiches o las aberraciones o las inclinaciones o los gustos sexuales reprimidos que puedan estar en mí, no necesariamente son un tema que yo los deba trabajar por algo negativo. Simplemente es biológico, es instintivo, es erotismo al 100%. Es esta parte donde me cuesta trabajo decirle a la otra persona, por ejemplo, socializar temas de Lilith, porque si lo digo, lo primero que se me viene a la cabeza es cómo lo va a tomar el otro, ¿sí? Y todas estas partes son demasiado humanas, todas estas partes son demasiado, incluso muchas veces obvias, incluso son más biológicas y más naturales de lo normal. Quizás los animales, por el contexto de la no razón, les queda más fácil explorar esto. En cambio, nosotros estamos todo el tiempo buscando que esto tenga una manera de decirse, ¿sí? Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con Lilith, esta parte emocional. A ver, los leo por acá en YouTube. Qué gusto verlo. Tengo Lilith en Leo a 3 grados, Lilith en Cáncer, dice por aquí Claudia. En mi generación era común que los hermanos mayores nos hiciéramos cargo de nuestros hermanos menores, entregándonos responsabilidades que no nos correspondían. Por ejemplo, esto que dice Fabiola es interesante porque deja parte de lo que puede llegar a ser situaciones de Lilith. Sí, no necesariamente tiene que ser únicamente los fetiches, también se relaciona con puntos vividos, pero que son fáciles. Lo que también debemos ver con Lilith es que conecta mucho con las emociones, conecta mucho con un punto nutritivo, con un punto que a la final puede llegar a resultar gustarme. Digamos que Lilith del todo no es algo que no nos guste en cierta parte, que es difícil y que es complejo y que no es fácil de atender. Por ejemplo, la homosexualidad tiene mucho que ver con Lilith, ¿sí? No es algo tan fácil que yo pueda aceptar, pero eso no significa que sea malo. Eso, es esa famosa frase de salir del closet cuando se utiliza a través de la sexualidad. Entonces, esos deseos reprimidos y esos temas escorpianos, eso es Lilith, donde para una persona puede no ser tan fácil ilustrarle a su familia cuáles son sus verdaderas inclinaciones porque no cumple con un estatus o no cumple con un deber ser religioso, político o familiar, a lo mejor que le han mostrado. Entonces, a través de Lilith se va escondiendo temas que no son tan fáciles y más que sanarlos, es un tema de reconocerlos. Digamos que la función implícita es reconocimiento de la sombra a través de Lilith, de qué me viene a enseñar. No es un punto matemático que se caracterice mucho porque se deba sanar. Muchas veces no es que deba sanar temas con Lilith, más que sanarlos es reconocerlos, aceptarlos que están allí, que son parte de la biología y darles un manejo o darles un trato en mi vida incluso actual. Por eso que Mercurio, Marte y la Luna nos están contando y nos están representando todos estos arquetipos para que sean trabajados, para que sean analizados, para que sean utilizados. ¿Y qué me viene a mostrar? Lo mismo pasa con las ansiedades, lo mismo pasa con las adicciones. Si vemos y tratamos, por ejemplo, los temas de adicciones, si lo vemos de manera
muy política o si lo vemos de manera muy religiosa, pues es fácil decir que eso es malo, es fácil decir que no debes tomar alcohol, es fácil decírselo, es fácil decirle a una persona no te drogues, es fácil decirle a una persona no consumas alcohol porque eso te está haciendo daño. Y no es que lo haga porque no lo sepa. Por ejemplo, la persona que tiene problemas de alcohol sabe que le está haciendo mal, es consciente que le está haciendo daño, pero le cuesta trabajo llegar a la profundidad de lo que hay detrás de eso. Entonces no es un tema tanto de que sea yo te lo digo y tú lo haces. Eso es lo que pasa con Lilith muchas veces, que detrás de esa adicción, detrás de esos fetiches, detrás de esas ganas, detrás de ese deseo, detrás de esos pensamientos lujuriosos, detrás de todo eso, se esconde toda una historia y se esconde todo un tejemaneje. ¿M? Que muchas veces, hay que aclararlo, muchas veces no es para ser sanado, muchas veces es el simple hecho de reconocer que eso está en mí, ya genera que me quite un peso de encima, ¿sabes? Dice María, buenas tardes para todos. Lilith es como la sombra de lo que deseamos o lo que vemos como tabú. Así siento yo. Exacto, el tabú sí es algo que define mucho Lilith. El tabú es muy representativo en el tema de si yo le cuento esto al mundo o si yo muestro esto de mí, ¿qué va a pasar, qué va a pensar el otro? Ocurre, por ejemplo, mucho en pareja. Entonces, resulta que la pareja, a veces cuando tienen una Lilith en un lugar matemático, en un punto de la carta, se ve embebido o se ve embebida en decir o en cuestionarse, ¿será que si le digo esto a mi pareja que me encantaría hacer con él o con ella, qué va a pensar de mí? Y a lo mejor, claro, pues es una escena y es un fetiche que a lo mejor se salga de los estándares o del prototipo convencional de cómo tener intimidad con la pareja. Entonces ahí es donde encontramos esos Lilith. ¿Se han visto, por ejemplo, esta serie de 300 algo sombras de Grey, algo así? Las sombras, si alguien me puede apoyar con el nombre del título. eh, Sombras de Grey, algo así. Creo que hay un libro que habla también de esto. Esa, 59 sombras de Grey, muy bien, me dice por acá en TikTok. Mi ex adicto a todo, Lilith en Piscis, en casa 12, dice por acá. Se ha unido. Lilith, todo lo que queremos esconder en pocas palabras. Sí y no, sí y no. Es que no es tan fácil. 50 sombras de Grey. Muy bien, esa, 50 sombras de Grey. Esa famosa 50 sombras de Grey. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Todo un juego sensual, porque hay que decirlo, Lilith es muy sexosa, Lilith marca mucho el pudor, se sale del pudor, se sale de lo convencional, se sale de lo habitual, rompe estándares, rompe códigos de protocolos de cómo debería ser. Entonces, esa es la parte de Lilith que nos invita a tener eso. Dorian Gray, dicen por aquí. Hola, bendecida tarde. ¿Qué tiene que reconocer Lilith en Virgo? Por ejemplo, Lilith en Virgo depende en la casa y depende qué relación. Lilith no se va por los signos como tan... Lilith, como no es un planeta, esa es la gran diferencia. Por eso no podemos determinar a Lilith como si fuera un planeta, porque realmente no es un planeta. Venus sí es un planeta, entonces sí es fácil identificar de manera, a través del arquetipo de Venus, podemos decir, si tienes a Venus en la casa uno es esto, si tienes a Marte en la casa 3 es esto. Si tienes a Saturno en la casa, porque son planetas, son cuerpos celestes existentes, tienen forma, tienen órbita, hay una manera de. En cambio, Lilith no es un planeta, no tiene masa, no es una estrella tampoco. Es un punto matemático, es un tema matemático que no siempre coincide con los temas de la casa. Por eso Lilith es muy general. Por eso Lilith es muy abierta, es más saber ubicado en toda la carta, más que irnos sectorizado de qué pasa si tengo a Lilith en Virgo, o si la tengo en Leo, si la tengo en Piscis, o si la tengo en Aries. No es como, es la gran diferencia de los puntos matemáticos que se estudian en astrología a cuando hablamos de un planeta como tal, de tener un planeta que sí es físico, es tangible, el planeta tiene una órbita, el planeta tiene un volumen, tiene un peso.
El planeta tiene una retrogradación también puntual, es decir, cumple con otras características distintas que eso permite el análisis geográfico y psicológico a través de la carta del nativo. Aquí con Lilith no, esa regla se rompe un poco. Por acá presente, dice Norma, yo tengo a Lilith. Pero ¿qué se hace para evitar ese deseo carnal? Nada, o sea, no se hace algo para no evitarlo. Eso, ese es el justo, ese es el tema, que más bien Lilith a lo que nos invita es a aceptar, reconocer las partes biológicas, las partes instintivas, reconocer aquella sombra que está. No es quitarla, no es desaparecerla, no es destruirla, no es sanarla, no es eso, sino es llegar a ese punto de reconocer y saber cuál y cómo es mi manera carnal, qué es lo que me pide mi biología. Y eso es algo que nosotros vamos descubriendo a medida que vamos creciendo, a medida que vamos relacionándonos con otras personas, a medida que voy cambiando la simbiosis de mi forma de pensar, a medida que voy analizando, a medida que voy mezclándome con distintas sustancias, voy descubriendo cuál es mi Lilith, cuáles son aquellas sombras, aquellos instintos, aquellas ganas que tienen gobernabilidad dentro de mi vida, ¿sí? Entonces muchas veces, por eso he venido mencionando, tocando partes, porque no es un planeta. Entonces recuerden esto, como no es un planeta, no se le da el mismo trato que un planeta. Es un punto que referencia y ahora está muy movido por Mercurio, justamente hoy tenemos la conjunción. Entonces, esta conjunción, ¿qué sí hace? ¿A qué nos invita? Pues es muy normal también que salgan temas hirientes, porque con Lilith también es la manera en la que nosotros nos defendemos con garras, nos defendemos con Marte, argumentamos y sustentamos también parte de nuestros hechos también. Esta es la parte como las garras con las que nosotros podemos abrirnos a la vida. Dice Mariela, soy Sol en Libra, casa 11, Luna en Aries, casa 5, Venus, Plutón, Virgo, casa 10, Marte, Mercurio, Urano, Escorpio, bueno, Lilith. Ah, Sagitario, una bomba en potencia, exacto. Eso parece que conoces muy bien tu carta y eso está muy bien. Quiere decir que una bomba, claro, toda esa mezcla de planetas y así como la llevas es bastante potente, ¿no? Es bastante poderoso esto. Uno teniendo un Venus en Escorpio y Lilith en Leo afecta en algo. Bueno, vamos a mirar. Sigamos con la interpretación. Mi Lilith en Géminis junto a mi Luna. Bueno, pasemos ahora a otro punto. Sigamos en el tema más matemático. Recuerden que no funciona como un planeta, no es tanto de qué significa esto aquí, qué significa esto acá. No quiero que lo tomen por ahí, porque no es tan así. Si fuera así, se los diría, sí, vámonos con Lilith en las casas o por los signos. Puede llegar a representar, pero no es una exactitud porque hay muchas formas de medir a Lilith. Por eso incluso a veces, si ustedes se hacen una carta en un lugar, les va a salir Lilith en un punto y en otro lado Lilith en otro punto, tiene distintos ángulos, no siempre es el mismo. Entonces, dependiendo la forma o dependiendo la manera en la que se interprete. Me da risa lo de la carta, claro, está fuerte. Entonces, no es como tan interpretativo, Lilith no es como tan fácil. De ahí, en la conversación que traemos en el live, la manera más fácil para no irnos a casas, a planetas, por eso digo, no se guíen tanto por eso. La manera más fácil de saber cuál es mi Lilith, cómo es mi Lilith, qué es mi Lilith, si quieres no mires la carta, no necesitas mirarla. Lilith, aunque esté en la carta, no te va a decir mucho. La manera más fácil de conectar con Lilith es escucha dentro de ti, sé consciente cuáles son aquellos deseos reprimidos, pueden estar, cuáles son aquellos gustos, deseos, instintos que yo siento, percibo, analizo, que si se lo cuento a otra persona, me va a ver, quién sabe qué va a pensar de mí. Eso es Lilith. Súper fácil. ¿No tienes tu carta? No importa, no pasa nada. Que no sé dónde tengo a Lilith, mejor. Que no se enreden con signos ni con casas. Lilith es eso.
¿Cuáles son aquellos instintos, deseos que ni siquiera se los he contado a mi pareja, ni siquiera se los he contado a mi amiga, ni siquiera hablo de ellos porque no es cómodo, ¿sí? Me cuesta trabajo. Entonces lleva todos esos puntos instintivos. ¿Ya lo encuentran más? ¿Ya lo ubican en sus vidas? O sea, ubican esta parte. No es cómodo, no es fácil. ¿Qué va a pensar el otro? ¿Qué va a pensar mi pareja si hablo de esto? Sí, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar el mundo? Ese deseo, ese fetiche, eso es Lilith. Por eso digo, ya he venido dando las pautas, es muy sexual, es muy escondido, es reprimido, la tendencia a reprimir eso porque es mal visto, se ve mal que yo diga eso. A ver, los leo por acá si están haciendo el ejercicio. Tengo a Lolita en Escorpio. ¿Quién es Lolita? Mejor que no los cuente. Exacto, Mariela ya Mariela entendió por ahí. Hola Javier, en conexión con Lilith, con mi instinto. Es un buen momento para implementar un proyecto holístico, sagitariana. Bueno, ya por el tinte de Mercurio, sí, que Mercurio lo que ayuda mucho es a tener una parte, un enfoque mucho más analítico. Ya lo encontré, dice Anaí. Ese que ya encontraste, ese. Si antes estaba en Lilith, sí, antes estaba en Lilith y ya lo has hecho, ya no es la energía de Lilith. Puede estar, puede estar, sí. Puede ser que ya lo hiciste, ya lo compartiste en algún momento y, y ahora, qué pena contar esto, qué vergüenza contar que yo hice esto, qué vergüenza contar que yo participé de esto en algún momento de mi vida, qué vergüenza contarle a otra persona. Y fue rico, o es agradable, pero no cumple con los estándares del deber ser o Eso es Lilith, esa es la parte Lilith, que eso, ya creo que después de media hora logré atinar en el punto para que lo ubiquen. Pero coincide, me gusta la magia y no pido lo que me gusta, lo reprimo, está en casa 8. Exacto, muchas veces a Lili resultamos reprimiendo, resultamos negando por el pudor, resultamos escondiendo porque qué van a pensar los demás de mí, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar los demás. Por eso les ponía el ejemplo, en este caso, de una persona, la homosexualidad, que cómo le voy a contar a mis papás que soy homosexual cuando esperan una mujer o que soy gay o que soy, ¿sabes? ¿Cómo voy a contar esto? Las personas que lo han hecho, pues pueden decirlo que no es fácil, no es complejo porque me expongo a juicios, me expongo a críticas, me expongo a cómo me voy a ver, dejo de ser valorado o valorada, o si le cuento a mi pareja que tengo estos instintos, por ejemplo, no es fácil llegar a decirle a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, mira, el chico del gimnasio o el entrenador del gimnasio me produce esto y lo otro y lo he visualizado y me he imaginado con esta persona en estas escenas. Aunque lo viva y aunque lo haga al momento de contárselo a mi pareja, ¿qué va a pensar mi pareja de mí? ¿Cómo me va a ver? No, no puedo contar eso. Eso es Lilith. Aunque lo haga o aunque no lo haga, me pasa, me sucede, es biología, lo sentimos, lo tenemos, está, ¿sí? Que lo niegue, que lo oculte, que lo reprima, esa es otra cosa, pero está, es visible, me pasa, nos pasa a los seres humanos, ¿sabes? No respeta si estoy casada, no respeta si estoy soltera, no respeta si estoy viuda, no respeta estratos sociales, no respeta profesiones, es biología, está ahí, está ahí. ¿Sabes? Está ahí y puedo llegar a negarlo. Yo, ay, no, yo nunca he pensado ese tipo de cosas. ¿Cómo se te ocurre? No, 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 nada que ver. Nunca, es más, nunca se me hubiera ocurrido. A mí nunca se me ha ocurrido eso. No es fácil hablarlo. No es fácil decírselo muchas veces a una amiga. No es fácil decírselo a un amigo, ni siquiera, por muy amigo que sea. Eso es Lilith. Son esas partes. Eso es. ¿Mm? Gracias por tu hermosa forma de acompañarnos en el aprendizaje astrológico. Abrazos, Luz, Patagonia, Argentina. Un abrazo, Vero. Uy, llegué en un directo. Buenas noches desde España. ¿De qué hablamos? Hola María, un abrazo desde España. Estamos aquí en Orlando. Bueno, estoy en Orlando, Florida, y el tema de hoy es la conjunción que tenemos
justo hoy 23 de octubre entre Lilith y Mercurio, una conjunción que se da también al grado 23, hoy 23, en el signo de Escorpio, acompañado también de la luna regular y acompañado de Marte. O sea, una gran conjunción en este caso. Aquí tenemos todos como los puntos. Esta es la carta de hoy, 23, y aquí tenemos los puntos que referencian la conjunción. Entonces hemos venido explicando de qué es Lilith, dándole forma, explicando que no es un planeta, que es un punto matemático, que nos evoca al pudor, que es muy biológico, muy instintivo. Dice Angie, ya entiendo, la aceptamos y está ahí viviendo con nosotros, pero hay algo que debemos trabajar con Lilith cuando está activa. Exacto, es un punto que está y es un punto que debo reconocer y es un punto que digo, ok, esta parte no tan convencional, esta parte tan celular, tan biológica, tan de humano, está aquí en mi vida. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a convivir con esa parte oscura? Por eso a Lilith también se le dice la sombra, los deseos, los fetiches más ocultos. ¿Cómo aprendo a vivir con esto que no puedo muchas veces socializarlo porque no es bien visto? ¿Cómo empiezo a generar ese diálogo entre Lilith y yo? ¿Cómo empezamos a llevárnosla en este punto? Ya está más claro, ¿no? Ya se conecta más. Lilith, el enfado interior de Jesús, Gabriel recomiendo. Este también está muy bien, gracias. Aprendamos a vivir con nuestras emociones reprimidas, sentirlas, reconocerlo es sano. Exacto, Mariela, es esa parte. Esa es la parte, ya yo creo que llegamos al punto matemático donde era. Dice por aquí, soy Escorpio ascendente en Acuario, Luna Virgo. Más fácil esta parte. Ahí ya ustedes la tienen en este punto. Yo amo los relatos eróticos. ¿Tendrá que ver eso con mi Lilith en Géminis? Mi pareja tiene su Lilith en mi ascendente. Javier, soy Acuario ascendente. A ver, miramos aquí en TikTok. Saludos. Ustedes me dicen en TikTok si me están escuchando. Es que me apareció un mensaje que dice en TikTok que no se está transmitiendo. Pues si ustedes me ayudan los que están allí, genial. Sí, sí, gracias. Ok, parece que sí hay sonido en TikTok. Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo poder vivir esto? Ahora veamos la otra cara de la moneda. Ya sabiendo qué es Lilith, ya sabiendo a qué se dedica, ya sabiendo que no es un planeta, por ende no podemos darle un trato como planeta, porque no tiene masa, no tiene forma. Lilith es tan solo un punto matemático. Hay distintas variantes, hay distintas formas a través de la astrología de ubicar a Lilith. La más conocida, la más popular y la que hemos trabajado a través de la astrología griega, según las enseñanzas de los fenicios, también tiene mucho que ver con los caldeos. Desde este punto de vista, se toma como un punto matemático, tomando como referencia la órbita de la luna, pero de la luna que sí podemos ver o de la luna regular. Desde en este apartado de la luna regular, hay una parte dentro de las fases lunares que es el apogeo, la parte donde la luna está más lejos del centro de la Tierra. Ese pasa a ser un punto matemático llamado Lilith o llamado luna negra, tomando como referencia esa parte más lejana de la luna o de la biología del ser humano. Entrados en gastos y ya teniendo más claro este punto del que venimos trabajando, recordemos que hoy, jueves 23, es donde tenemos esta gran conjunción, ahí la podemos ver, Luna, Mercurio, Lilith y Marte. Esto es un solo golpe. Esto hace que se genere mucha energía, ¿sí? Como Lilith es ese punto matemático y estos otros planetas se están alineando, tanto Marte, tanto Mercurio y la Luna, 21, 23, 25, con unas pequeñas orbes, empoderan ese punto matemático, le dan vida a este punto matemático y lo generan o lo combustionan para con Marte accionar, con Mercurio verbalizar y con la Luna sentir.
en el signo o en el área de nuestra vida escorpiana, a través también de la mística, a través también de la espiritualidad, a través también del oculto. Entonces, son días estos, jueves, mañana viernes, sábado, domingo, es un fin de semana intenso, es un fin de semana que moviliza muchas emociones ocultas, es un fin de semana que nos lleva también a relacionarnos con la energía sexual, queramos o no queramos, tengamos pareja o no tengamos pareja. ¿A qué me refiero esto? Que la energía sexual es más natural que, digámosle, es más natural que no natural, ¿sí? A veces la tendencia de ver la energía sexual como algo que no es natural, cuando es de lo más biológico que hay, es de lo más normal, es de lo más regular. Cuando digo que se genera este ambiente dentro de nosotros para trabajarla, es también las conexiones y la manera en la que nosotros tenemos o combustionamos y vivimos esta energía en distintas ramas. Por eso temas económicos como el dinero, temas de salud, temas de la psicología, temas de las emociones, muchas de las partes de nuestra salud dependen también de cómo tenemos esa conexión con nosotros mismos a través de la energía sexual. De por sí, Escorpio es un signo que le corresponde. No quiero decir que las personas de signo Escorpio sean así. No. Lo que hago preciso en este tema, hago una precisión. Estoy hablando a nivel general, a nivel colectivo. La energía escorpiana o la zona escorpiana se relaciona mucho por mover la parte íntima, por movilizar la parte, en este caso, que nosotros manejamos a través de la sexualidad. Entonces, tanto planeta activando este punto matemático llamado Lilith hace que de una u otra forma empecemos también celularmente a conectarnos con eso. Recuerden que la astrología que busca el universo, siempre está buscando la compensación, el equilibrio y va pasando por cada zona. Marte ya pasó por Aries, Marte ya pasó por Tauro, por Géminis, por Cáncer. Iniciamos este 2025 con Marte en Cáncer, luego pasó a Leo, Virgo, Libra, y en cada signo va haciendo un trabajo, va haciendo una movilización, porque la función de Marte es movilizar la energía del signo por la que va pasando. Lo mismo ocurre con Mercurio y clarísimamente ocurre todos los meses con la Luna. Entonces, la función de los planetas es ir tocando, en este caso son grandes activadores de la zona que en este caso rige ese signo. Si ahora tenemos tres planetas en ese punto matemático que ya todos sabemos que es Lilith, nos está poniendo este fin de semana a pruebas y a mucha intensidad visceral, a mucha intensidad que al no manejarse o al no tenerse en cuenta esta biología, esta parte de Lilith o esta parte instintiva, sexosa, esta parte de sexualidad también, al no tenerse incorporada dentro de nuestra vida, puede explotar a través de la ira, puede explotar a través del enojo, puede explotar a través de la injusticia conmigo mismo o con los demás, puede explotar a través de otras áreas de la vida que me generen daño. Entonces es como la reflexión a incorporar estos puntos que sean necesarios dentro de nuestra vida o dentro de nuestro cotidiano. Ahora sí los leo. Dice por acá Jessica, yo tengo mi luna en Escorpio, muy bien. Dice por acá Mariela, mi esposo se cuide, bueno, está por acá. Yo soy, ok, respondido, gracias. A ver, miremos por acá. Buenas tardes, don Javier, un gusto saludarlo. Un abrazo para ustedes, soy Sagitario. Me di cuenta, mira, este mensaje está interesante. Dice Naji, me di cuenta de muchas cosas, me las soñaba, personas me daban señales y hoy me di cuenta que debía ser así porque tenía que tomar acción y gracias a eso lo estoy viviendo. Pues qué bien, de eso justamente se trata. Muy bien, entonces ya tenemos un dato, disfrutemos de esta energía del fin de semana, tenemos una información que nos ayuda a conectar más con esta parte sombría, a reconocerla, activarla también, entonces es necesario que lo hagamos, ¿no? O sea, incorporar esto de cómo vivimos
cada uno de nosotros a nuestra Lilith, por así decirlo. A ver si contesto una pregunta más. Tenemos tiempo. Soy Escorpio y tengo todo lo que acabaste de mencionar. Wow, me imagino. ¿Qué otra duda tenemos para ir cerrando el live? Pero no es mejor que este momento que está tan fuerte, esta energía entra en introspección y no accionarla, porque puede hacer estragos. Después que pase, va a dejar solo vergüenzas, dice Paola, Paola Galvis. Vergüenzas, no, digamos que no hablamos solamente de Lilith, sino hablamos de darle forma y llegar a ese punto de negociar con la biología. Por eso es importante relacionarnos con la biología, con nuestra biología. ¿Qué pide mi biología y qué pide la biología del otro? Angie, tengo luna en Escorpio, soy Capricornio, ascendente en Cáncer. Muy bien. El cómo sientes, dice José María. A Lilith está en Cáncer, qué bonito. Sí, no es un tema para reprimir, por el contrario, reprimirla es lo que hace que explote. Reprimir la energía de Lilith justamente lo que hace es que rebote en ira, que rebote en enojo, que rebote en injusticias, que rebote en cosas que no son sanas. Cuando yo la acepto, acepto esa parte de mí, logro entender qué me está diciendo. Hay una parte que me está diciendo, hay algo que me está diciendo, ¿no? Pasa mucho con todos los temas biológicos, no solamente el tema sexual. ¿Qué pasa si tú no has comido en 3, 4 días? Biológicamente, ¿cómo estarías? Psicológicamente, ¿cómo estás? Imagínate, este ejemplo nos ayuda mucho a comprender esto. Si tú llevas una semana sin comer, llevas 3, 4 días sin comer, ¿puedes desarrollarte normal? ¿Puedes estar anímicamente bien? ¿Puedes pensar igual? ¿Emocionalmente vas a estar de la misma forma? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías en tu totalidad? Si llevas 5 días sin comer, una semana sin comer, sin tomar agua, ¿cómo te sentirías si quitáramos eso? ¿Sí? Eh, ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que nos pasaría, no? Desde Italia, un abrazo, Guiala, está por aquí. Ejemplo, esa puede ser una, sanar algo que ocultamos por vergüenza. Exactamente. La dinámica de hoy, Mercurio y Lilith en conjunción en Escorpio. Soy Sagitario, polaca, dice por acá. Exacto, Angélica, ese es el tema. Si nosotros no comemos, si no nos alimentamos, eso mismo pasa con Lilith, es negar algo que es evidente, ¿sabes? Saludos desde Perú. Ahí está la clave. A ver, en Instagram, ¿sí les llega la señal en Instagram? Mira, mire, me gusta eso que dice Margarita, sin energía, el cerebro no funciona, el cuerpo se debilita. Exactamente, todas esas partes que acabaste de mencionar, Margarita, es lo mismo. Lo mismo pasa con esta parte de luna negra, cuando nosotros evitamos o escondemos la biología, cuando no la aceptamos y no le damos cara, enfermamos, resultamos enfermando. Es igual que la comida, entonces no es un tema de ocultar ni reprimir, sino por el contrario, tampoco salir y explotar, sino es tener un diálogo y aprender a aceptar que habitamos una parte animal, que habitamos una parte, no pelear con la mitocondria, ¿sabes? Más claro, ese es el punto, más claro, punto claro de exactitud. Ese es el punto de ahí. Desgaste físico y mental, dice Raquel, está muy bien. Hola Javier, soy de Argentina, viviendo
el Lleida, Cataluña, España. Abrazos a distancia. Un abrazo, Marcela, bienvenida. Angélica, sí, empiezan los dolores de cabeza y el cansancio. Exacto, por eso no es reprimir, sino, en este caso, juntar. Dígame, es curiosidad, don Javier, Angélica, ¿qué signo soy? Te doy la clave, Angélica. Melchor, Gaspar y Baltasar. Con eso te digo qué signo soy. Vamos a ver qué tanto sabe Angélica de astrología. Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo cumplo años ese día. Gracias por tu ayuda. De pronto, visibilizando se puede mejorar algo. Exacto, sí, tocar el tema. Muy bien. Pues he estado mucho tiempo trabajando en mi templanza y no puedo darle libertad a mis instintos más deliciosos. No todavía. Dice Angélica, Capricornio. Muy bien, por ahí va, Capricornio. No abre. Lilith Casa 8. Bueno, ustedes conversan muy rico. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana también con un programa. Mañana vamos a tener un especial. Voy a ver si alcanzo a hacerlo signo a signo. Nos vemos mañana. Gracias por este momento, por su compañía y disfruten de Lilith, Mercurio, Marte y la Luna en conjunción en el signo de Sexcorpio. Está clarísimo lo que nos pone a trabajar. Un abrazo para todos. Feliz jueves.